Francisco Heredia. Él es capitán del ejército ecuatoriano, capitán servicio pasivo del ejército ecuatoriano, especialista en inteligencia militar, máster en seguridad pública y políticas públicas. Así es que le damos la bienvenida. Capitán, ¿cómo está? Jesús Bernabé le saluda. Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Un gusto saludarlo. A la orden. Capitán, hoy vamos a hablar de la efectividad del decreto del uso progresivo de la fuerza, algo que ha venido siendo cuestionado, no el uso progresivo, sino hace muchísimo tiempo atrás, de que la Policía Nacional no pueda precisamente defenderse ante el crimen organizado, de que tenga que seguir diferentes parámetros, o si actúa la policía era perseguida y sancionada, judicializada, perdía el trabajo, se iba preso y a los delincuentes tenían que indemnizarlos y cosas por el estilo. Pero luego vino este tipo de reformas, este tipo de parámetros para de alguna manera respaldar a la Policía Nacional. ¿Usted cree que en la actualidad, capitán, estos parámetros han dado resultados efectivos a la institución? ¿Le ha dado más libertad de actuar? Jesús, recordemos que en agosto del 2023 se promulga la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza, ¿no? Ujú. Y en el 2024, en junio del 2023, se Claro. promulga el reglamento a la Ley Orgánica. Esto quiere decir que a raíz de la promulgación de la ley y de su reglamento, existen las normativas, existen los manuales y como usted bien lo dijo, desde hace mucho tiempo ya en la policía se viene manejando este tipo de instrucción, este tipo de conocimiento para aplicar. ¿Ok? Con el decreto ejecutivo, pues que el señor presidente Daniel Noboa emitió, a mí más bien me parece que esto es un mensaje contundente y claro a los delincuentes de que el gobierno está respaldando el accionar de la fuerza pública, policías y militares. ¿Ok? Entonces, pienso que el objetivo esencial fue que las fuerzas de seguridad tengan un espaldarazo por parte del primer funcionario del Estado, que es el presidente, para poder actuar con firmeza en contra de la delincuencia, Jesús. La gente, capitán, se pregunta, y no sé cómo funcione, ya lo hemos analizado incluso con juristas, con relación a este tema, y es que a veces la gente dice, bueno, pero es que para que se aplique el uso progresivo de la fuerza son varios parámetros. Por ejemplo, en el tema de militares, la intervención, se habla, según el reglamento del Ministerio de Defensa, de 5 parámetros. Hablan acerca de la presencia militar, la verbalización, el control físico, técnicas de defensa, técnicas defensivas menos letales y por último las fuerzas intencionalmente letal o fuerza potencialmente letal. Se hacía ese análisis en 5 pasos. Realmente usted que tiene experiencia en estos temas, ¿cómo las fuerzas del orden actúan con respecto a esto? No creo, y a veces la ciudadanía lo dice de esa manera, tienen que respetar paso 1, paso 2, paso 3, o obviamente ya saltan estos pasos, depende del análisis del escenario en que se encuentran, capitán. Bueno, usted nombró y de manera acertada en los niveles de uso de la fuerza, ¿no? Que Ajá, va desde la sola presencia del uniformado como tal, es el primer nivel o el nivel básico de uso de la fuerza, ¿no? Uso legítimo de la fuerza. claro. Y así va escalando en función del nivel de la amenaza, ¿no? Y así como hay niveles de uso de la fuerza, hay niveles de resistencia, ¿no? Entonces, a lo que voy. El uniformado se puede enfrentar a una resistencia pasiva, no agresiva, como a una resistencia activa agresiva. Entonces,
El entrenamiento que se está dando actualmente, tanto a nivel de Fuerzas Armadas y de policía, en todas las escuelas de formación e institutos de especialización, está orientado a eso, a preparar al elemento de seguridad pública para que pueda actuar en función de la situación que se vive. Como usted describió, es complejo, ¿no? Y eso ya Ujú. depende un poco en el terreno, por más que haya manuales, por más que haya procedimientos operativos, etcétera, ya depende en territorio del policía, del militar que esté enfrentando en ese momento la situación, cómo va escalando eso, cómo maneja, si es que la intervención que él está ejecutando, ¿sí? Está surtiendo efecto con la verbalización, con técnicas de control físico, etcétera, o definitivamente tiene que usar otro tipo de acciones básicamente con fuerza potencialmente letal o finalmente fuerza intencionalmente letal, que es el último nivel de la fuerza, ¿no? Pero más allá de eso, lo que hay que entender, Jesús, es que los militares y policías que están expuestos en el día a día en la calle, desde mi punto de vista, están cumpliendo con su trabajo de Ujú. manera patriótica, de manera sacrificada, lo están haciendo, que es difícil, por supuesto. Recordemos que estamos enfrentando a poderosas y grandes organizaciones del crimen organizado que en muchos de los casos Ujú. superan en tecnología, en armamento, en recursos económicos. Estamos enfrentando, un Estado pobre se está enfrentando a verdaderas estructuras, ¿sí? Y economías criminales. Y Y esa es la criminales que son realidad. despiadados, ¿ah? Que no El tienen... dinero del narcotráfico. Entonces, muchas veces los policías actúan en desventaja. Entonces, para terminar la idea, un policía o un militar que esté en territorio debe estar, y yo estoy seguro que está, ¿sí? Preparado para actuar en función de la situación. Ahora, si el delincuente se baja y de una saca un arma, pues ya no funcionan los niveles de la fuerza, sino tiene Claro, que ir directamente a aplicar el último nivel, que es la fuerza intencionalmente letal, ¿no? efectivamente. Pero cómo en este caso, las normas, el Ministerio de Defensa Nacional, cómo hace una evaluación para identificar de que no hubo la famosa palabra extralimitación de la fuerza? ¿Cómo se investigan estos procesos? ¿Cómo pasa a nivel de las autoridades cuando dicen, y hemos visto en estas últimas semanas, justamente el fin de semana, la última noticia, ayer falleció incluso un delincuente que resultó herido, decía la Policía Nacional, abatió a un delincuente en la escena, el otro fue trasladado al hospital, ya ayer se conoció que falleció, ocurrió en Guayaquil. ¿Cómo investigan las autoridades este caso? ¿Cómo se analiza que no hubo extra limitación de la fuerza, capitán? A ver, Jesús, aquí hay un problema estructural y esto no está claro. Ujú. Y como yo siempre suelo decir en estos análisis, en el Ecuador sobran leyes, reglamentos y manuales. Así es. Este no es un problema de leyes ni de manuales, porque los hay. Yo me he dado el tiempo para este tipo de entrevistas de revisar nuevamente la ley orgánica de uso de la fuerza, el reglamento a la ley y los reglamentos que están aplicándose actualmente en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y ahí está todo claro, ¿sí? Se está preparando a la gente como se deba preparar. ¿Ok? Que pueda tomar su tiempo en actualizar a todo el personal, por supuesto, no digo que no, porque esto no es un proceso de la noche a la mañana. El problema no es de reglamentos, ¿sí? Y por eso empecé diciendo yo que las fuerzas del orden están cumpliendo. Ujú. Y a veces suelen cuestionar que están penetradas, que hay elementos malos. Por supuesto que sí, como en todas las instituciones, porque son instituciones conformadas por seres humanos y pueden ser vulnerados, ¿no? Claro. Como todas las instituciones, pero no por eso vamos a generalizar. Primer punto. Segundo, ¿ok? El problema central o el problema estructural es nuestro sistema de administración de justicia.
Yo he conversado a propósito de estas entrevistas que tengo toda la semana con varios medios, con policías y militares activos. Y les he hecho una pregunta, así de simple. Bueno, la ciudadanía tiene esta inquietud, ¿por qué no actúan, etcétera? Porque hay esa Ujú. percepción, por eso estamos sentados acá, ¿ok? Entonces, cuando comienzo a hablar con ellos y escuchar, la conclusión que yo he sacado es de que al día de hoy, todos los funcionarios del orden, ¿sí? Piensan dos veces antes de disparar, ¿sí? ¿Sabe por ¿Y qué? por qué ocurre eso? Iba a Porque preguntar. cuando nosotros analizamos el caso del policía Olmedo en Riobamba, que lo Ujú. sentenciaron por disparar a dos delincuentes, ¿sí? O cuando nosotros recordamos el caso Mascarillas, donde sentenciaron y se metió en problemas el policía Velastegui, ¿ok? O cuando la gente cuestionaba en el año 2019 en este secuestro que terminó en tragedia de Diana Carolina en Ibarra. No sé si usted Sí, sí. recordará que la gente cuestionó y se levantó toda una polémica nacional porque la policía no actuó, ¿sí? Y sin número de casos más. O sea, las fuerzas del orden están preparadas, pero en muchos de los casos tienen recelo de actuar, porque mañana o más tarde van a ser juzgados, y no quiero generalizar, van a ser juzgados, ¿sí? Por jueces y van a ser acusados por fiscales, ¿sí? Que pueden estar en muchos de los casos coludidos, penetrados por el dinero del crimen organizado, corruptos o no preparados. Entonces, y resulta que al final del día al policía o al militar le toca enfrentar un juicio, claro, ahora en libertad, al menos eso se consiguió, ¿no? Pero resulta que tiene que ir a encarar, ir al careo, ir al juicio y dar la cara al delincuente que abatió o a la familia o al resto de compañeros de las mafias. Porque recordemos que el policía, el militar, el que está combatiendo en la calle, es pueblo, al igual que usted y yo, Jesús, Ujú. Tiene y familia. tiene su familia. Y cuando sale libre va a su barrio, va a su casa. Entonces, hay que analizar todo el contexto, ¿no? Vivimos una situación muy crítica, muy compleja en nuestro país. Y lo otro en relación a este tema. Primero es un tema de corrupción, ¿sí? Todos más que, usted más que nadie como periodista conoce los graves problemas de corrupción que hay a nivel de justicia. Sin generalizar, ¿no? Porque hay gentes buenos, hay jueces buenos, hay jueces y fiscales probos, por supuesto que sí, como en todo lado, ¿sí? Pero mire los problemas que hay a nivel del Consejo de la Judicatura. Mire lo que pasó el año pasado en el caso Metástasis con la Corte Provincial del Guayas. Hasta ahora no se puede aterrizar en el tema del concurso de jueces nacionales. Mira los problemas que hay con la fiscal general del Estado que le quieren seguir juicios y todo este tema que el día de ayer, hasta la madrugada, no se concretó aquello, ¿no? Entonces, todo eso habla de la corrupción que hay a nivel del sistema de administración de justicia sin el ánimo de generalizar, ¿no? Entonces, eso afecta mucho a la hora de decidir en campo de territorio. Y el otro problema que hay es que no hay juzgados especializados ni fiscales especializados para juzgar y tratar este tipo de delitos. Porque yo he conversado con policías y militares, me dicen, pero cuando yo actúo y voy a enfrentar un proceso legal, ¿ok? Y me presento con un juez de la niñez o un juez de tránsito que no tiene ni idea de los procedimientos operativos normales, no tiene ni idea de los niveles de uso de la fuerza, ¿sí? No tienen ni idea de los niveles de resistencia. ¿Ok? No conocen de derecho internacional humanitario para juzgar a los militares, porque recuerden que estamos en un conflicto armado interno, ¿ok? O conflicto armado no internacional, como lo denomina la ONU. Entonces, por eso los militares están ahorita trabajando en este conflicto, ¿no? Están operando en este conflicto, pero recordemos que cuando hay un conflicto se activa el derecho internacional humanitario, Así pues es. no hay juzgados especializados para eso. Entonces,
sea, hay problemas estructurales, no es tan simple con decir un reglamento cumpla y se fue. No, 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 no. Claro. Esto Es va toda una mucho más estructura que hay allá, que llamarse. porque resulta que cuando los militares y policías actúan, dan de baja o capturan a delincuentes, resulta que, oh sorpresa, a los 2, 3 días ya los delincuentes están libres, ¿sí? Y usted ve todos los días a policías a nivel nacional en los medios de comunicación quejándose Ujú. de que los capturan a los delincuentes y a los 2, 3 días los jueces los dejan libres. ¿Por qué? Porque ahí viene otro problema estructural. ¿Cuál es el problema estructural? Es las leyes ultra, hiper garantistas a favor de quién, del malo, pues por eso es lo que el ciudadano común, incluso el ciudadano común, usted y yo, No quiere cuando es denunciar. víctima de un delito que le robaron, ya ni va y ni denuncia, porque no confía en la justicia, porque sabe que es ir a perder el tiempo, o sabe que es ir a exponerse frente al delincuente que le quiso agredir o le quiso atacar. Esa es la realidad, Ujú. ¿sí? Entonces, el problema es muy complejo y yo creo que hay que, en líneas generales, tomar medidas radicales y estructurales, pero ¿qué podemos esperar con el nivel de políticos que tenemos? Miren ese show anoche en la asamblea por el tema de los juicios políticos. Y que la gente se Jesús. pregunta, ¿no? Y la gente se pregunta, hablando de ese tema, ¿por qué los asambleístas tienen que hacer este tipo de audiencias en las noches, quedarse hasta la madrugada, cuando se supone que todos estos procesos son públicos y que deberían estar generalmente en estos horarios laborales, donde los ciudadanos podemos observar de cerca el trabajo que ellos están haciendo, pero hacen esto a cuenta de medianoche o el cuento del gallo de medianoche, que en la madrugada resuelven todo, en la madrugada se reúnen, hablan, debaten, mientras que la gente está durmiendo, capitán. ¿Cuándo ha visto usted, dígame, para la reflexión de su audiencia, cuándo han visto ustedes que por aprobar una ley de importancia para el país, para los ciudadanos, los asambleístas se queden hasta la madrugada? Imagínese. ¿Cuándo ha visto No, usted? eso no ha pasado. ¿Sí? Esto, Jesús, el problema de inseguridad que estamos viviendo es grave, es estructural, ¿ok? Este no es un problema del gobierno. Y mientras la clase política no entienda esto, pues seguiremos yendo como el cangrejo para atrás. Esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de Estado como tal, porque son problemas estructurales que vienen acarreándose desde hace años. Estamos en un año electoral. En febrero del siguiente año hay elecciones. Así es. Se reelija el presidente actual o venga un nuevo presidente, un nuevo gobierno, pues se va a seguir enfrentando los mismos problemas en iguales o tal vez en peores condiciones, porque no se están atacando los problemas estructurales, los problemas de fondo, de orden social, generar empleo. ¿Sí? Cuando un joven está sin empleo, se siente que no tiene futuro, está abandonado, no es atendido en sus necesidades primarias o básicas, pues es fácil presa de la delincuencia. Y aquí vivimos un problema estructural grave, ¿sí? Por el narcotráfico. El narcotráfico en el Ecuador al día de hoy es el origen de todos los males, es la madre nodriza de todos los delincuentes, estimado Jesús, de todos los delitos, ¿ok? Y no se están tomando medidas radicales. Mire, hasta la semana pasada ya habíamos alcanzado cerca de 200 toneladas capturadas en lo que va del año, hasta el cierre de agosto. Cerca de 200 toneladas. El año pasado se cerró la captura de droga con cerca de 190 toneladas. ¿Sí? El año pasado se cerró y Ujú. todavía faltan aquí 4, 5 meses para que cierre el año. Entonces, el problema es mucho más grave. Y como yo siempre he dicho, al día de hoy nosotros estamos viviendo una suerte de colombianización, ¿sí? De nuestra sociedad. Lo mismo que vivió Colombia en la década de los 80 y a inicios de los 90 con el narcotráfico. Claro. ¿Quiénes deben Y usted cambiar? puede ver todos los días atentados, asesinatos, sicariatos a la orden del día, capturas de droga, puede ver drones en los techos con explosivos en techos de cárceles y todo, ¿sí?
Y aquí la pregunta para la reflexión, para la pregunta para la reflexión, ¿qué estamos haciendo para tratar los problemas estructurales o de fondos? Porque esto al final del día, el tema de poner policías, el tema de poner militares en la calle, por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que es necesario en las condiciones y coyunturas actuales, ¿sí? Pero eso es parte de la solución. Y mientras no se ataquen problemas de fondo de orden social, mientras no se corrijan los pilares estructurales del Estado, como son el sistema de administración de justicia, el marco legal hipergarantista, ¿ok? Mientras no se corrija el sistema de cárceles, el SNAI, que es una escuela del crimen, usted ve los problemas que hay en el día a día. El problema va mucho más allá, Jesús. Y quienes deben cambiar en primera instancia todos estos problemas, hablando de normativas, de leyes que benefician a delincuentes, precisamente son los asambleístas y están enfocados en otros asuntos políticos y Así es. politiqueros. Por eso también a la ciudadanía desde estos espacios siempre se les dice que se analice cuál ha sido el trabajo de algunos asambleístas o de todos los asambleístas, para generalizar, de todos los asambleístas, si han sido buenos, han sido malos, y si nuevamente en este proceso electoral que ya está de la ceja al ojo, vienen a pedirle el voto, mejor le den la oportunidad a otra persona que realmente tenga propuestas de leyes y no llegue a la asamblea con una agenda política del partido, capitán. Bueno, pues es que, como suelen decir en el lenguaje coloquial, ¿no? ¿Sí? Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, Jesús. Ujú. Tan simple como eso. Y es lamentable, lamentable decirlo. Usted recuerda, yo recuerdo, era joven, pero los niveles de Congreso que teníamos hace años. Expresidentes, asambleístas o congresistas, legisladores, ¿sí? Alcaldes o exalcaldes, ¿no? O futuros presidentes, futuros alcaldes, los señores Arosemena, León Fres Cordero fue legislador, Rodrigo Borja fue legislador, Sixto Durán Ballén fue legislador y después fueron presidentes, juristas de talla, ¿ok? Pero mire ahora la calidad de asambleístas que tenemos, por Dios. Entonces, ese es el reflejo de la sociedad. Entonces, lo que usted dice es correcto. Bueno, pues al final del día hay una corresponsabilidad del elector. ¿A quién elegimos, por Dios? ¿Sí? ¿A quién elegimos? Y después estamos lamentándonos, por eso estamos como estamos. Y si no tomamos medidas estructurales, mire, el gobierno, los gobiernos de turno, este gobierno me parece a mí que está haciendo los esfuerzos que debe, Claro. que corresponde con los recursos limitados que tiene. Pero por eso yo le dije en algún momento de mi alocución, Jesús, esto no es un problema del gobierno, es un problema de Estado. Es el momento de que como en el año 95 conflicto del CENEPA, tal vez usted era joven, ¿sí? El país se una. Recordarán ustedes, memoria histórica, a la voz de Ni un paso atrás, todo un país se unió alrededor Sí. del gobierno de turno del Sixto Durán Ballén. Recordarán ustedes esa foto emblemática en Carondelet, donde fueron todos los expresidentes, independientemente de su posición política y de poniendo posiciones ideológicas y rivalidades, y lo vimos a León Pérez Cordero Ujú. eh, tomándose foto con Rodrigo Borja y otros expresidentes, ¿no? Osvaldo Hurtado, porque es el momento histórico, y esto no lo entienden lamentablemente, de unirnos como sociedad, ¿sí? Aquí tienen que estar unidos todos los actores de la sociedad, no solo el gobierno, ¿sí? Pero es que Todos hay una diferencia, capitán. los sectores sociales, los sectores industriales, cámaras de comercio, estudiantes, la sociedad en su conjunto, Capitán, pero porque hay, es un problema que nos termina afectando a todos. exacto, capitán. Y falta hacer este tipo de situaciones, por Dios. Hay una diferencia. Es que en esa época el enemigo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era lo que se estaba viviendo con el país vecino. Actualmente el enemigo, como usted lo ha mencionado, es el narcotráfico. Y
quienes le han abierto la puerta al narcotráfico precisamente han sido algunos políticos y presidentes que ya no están en funciones y que de alguna forma es imposible verlos unidos junto a sus grupos asambleístas que dirigen para tomarse la foto y decir vamos a apoyar por la patria, porque van a topar intereses personales, capitán. Bueno, pero algo habrá que hacer, ¿no? Claro, Porque sacarlos. si es que no se toman medidas duras, radicales, extremas, nosotros vamos hacia una mexicanización. Ujú. Lo que está viviendo, la tragedia que está viviendo hoy día México. El año pasado, 180,000 muertos relacionados con temas de crimen organizado y narcotráfico. Pues aquí se necesita un giro de timón en el liderazgo del gobierno, ¿sí? Pero con todos los actores sumados, un giro de timón de 180 grados. Porque estamos mal, estamos mal. Y si es que no se corrige esto, pues el país va a la debacle. Y si quiere me invita en 6 meses y conversemos. Efectivamente. Y vamos a ver los resultados de lo que yo le digo. ¿Ok? Así El es. tema del narcotráfico, y ahí hay que atracar. Yo siempre pregunto, ¿por dónde entran, Jesús? ¿Por dónde entra la droga? Por las fronteras. Ujú, La droga entra al Ecuador por las fronteras terrestres. ujú. ¿Ok? ¿Sí? Entonces hay que trabajar en acciones en frontera, pues fronteras vivas, tecnología. El Estado tiene que hacer mucha más presencia como Estado, no solo poniendo un destacamento militar, como Estado, atendiendo a los servicios, porque por ahí entra, pues por ahí reclutan o cooptan a todos los campesinos de esas áreas rurales de la Amazonía, del Oriente, pobres, ¿sí? Y por Así ahí es. entra la droga, pues, y viene acá y el problema es complejo, ¿no? Así Todo lo es. que conocemos. Así es, capitán. En honor al tiempo, queremos agradecerle, como siempre, por darnos, en este caso, aceptar la entrevista a nuestro medio de comunicación. Más adelante, como usted lo ha mencionado, retomar el diálogo para seguir analizando estos y otros temas. Solo una Desde... cosa más, Jesús, permítame, 30 segundos, Adelante. a su audiencia. Confíen en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, confíen en nuestra Policía Nacional, ¿sí? Ellos están haciendo grandes esfuerzos, están enfrentando un conflicto armado interno muy grave, muy crítico. Ya vamos empezando el cuarto mes. Están sacrificándose, están lejos de sus familias, necesitan nuestro apoyo, necesita que confiemos en ellos, porque esta guerra tenemos que ganarla y tenemos que vencerla. Gracias, capitán. Gracias por su intervención. En una próxima entrevista estaremos hablando más de estos temas. A la orden, buenas tardes, buenos días. Buenos días, estuvo el capitán Marco Heredia, capitán en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, especialista en inteligencia militar, máster en seguridad pública y políticas públicas. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Son las 8:35. Vamos a comerciales con la tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario. Actúa ahora. En el Día Internacional del Dengue, Ride te invita a sumarte a la campaña de prevención. Usa insecticidas Ride para eliminar los mosquitos Aedes aegypti, transmisores de dengue de manera eficaz. Pulveriza en áreas clave y coloca mallas protectoras en ventanas para evitar su entrada. Además, limpia desagües y elimina el agua estancada para prevenir la reproducción de estos mosquitos. Protege tu hogar con Ride. Asegura el rendimiento de tu motor fuera de borda con repuestos de calidad a los mejores precios. Disponibles para todas las marcas, solo en Ilga Importadora. Adquiérelos en la sucursal San Pedro y Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena. www.ilga.com